Buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento de MLCICO. Como saben, nosotros somos una empresa de cumplimiento autorizados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y en la tarde de hoy traemos un evento con una invitada especial, una invitada internacional, que nos honra mucho con su participación. Ella es la licenciada Caridad Molina, es una experta en temas de compliance, y estamos muy contentos de que todos se hayan podido conectar. Sabemos que aquellas personas que están pues viendo luego la grabación de esta sesión van a poder aprovechar al máximo todas las preguntas y las respuestas que vamos a estar dando a estos temas que sé en Panamá no los manejamos con tanta frecuencia, y por eso precisamente hemos ideado este evento para ustedes. Les quiero presentar entonces a la licenciada Caridad Molina, que es nuestra invitada de honor el día de hoy. Caridad, háblanos un poco acerca de ti. Muchísimas gracias, María Teresa. Bueno, yo soy Caridad Molina, soy española, como ya habrán notado, pero afincada en Perú, y en estos momentos pues represento a Lima Law Consulting, que es una consultora jurídica especializada en compliance. Esta consultora jurídica pues se dedica en el Perú y a nivel internacional pues a dar asesoramiento y consultoría en todos los temas vinculados al mundo del compliance, que como sabemos no solo están acotados a prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sino que son todas aquellas materias en las cuales además estamos regidos por los principios de ética, transparencia e integridad. Entonces desarrollamos y ayudamos pues, a todos nuestros clientes a adaptarse pues, a normativas tan importantes como protección de datos, como los sistemas o modelos de prevención de delitos para las personas jurídicas, o aquellos desarrollos de políticas blandas, como solemos llamar, como son aquellas pues, vinculadas al código de ética, código de conductas, políticas de regalos, conflictos de interés, el día a día al final de las organizaciones, que si estamos en un enfoque basado en riesgos, ya nos gusta ordenarnos, nos gusta regularnos y asumir determinadas obligaciones que a nivel internacional evidentemente pues, nos ayudan a que nuestros negocios sean mucho más transparentes y más seguros, y dar esa fiabilidad y reputación necesaria para el contexto actual que estamos todos viviendo. Excelente, sí, muchísimas gracias. Fíjense cómo nosotros, de escuchar a lo que nos acaba de explicar la licenciada Caridad, podemos ya de una vez darnos cuenta de cómo tenemos un enfoque diferente acerca de lo que llamamos compliance desde nuestra perspectiva, nuestro contexto en Panamá, versus otros lugares del mundo, ¿no? Y precisamente eso es lo que queremos traer para ustedes. Queremos mostrarles cómo existen en muchos otros contextos, existen ya herramientas que se están utilizando en el día a día para precisamente llevar las organizaciones a poder tener negocios mucho más transparentes, a tener políticas de ética que sean cónsonas con la realidad de la organización, y asimismo todo esto se va alineando con la prevención de blanqueo de capitales y la prevención de delitos financieros en general, así como la prevención de actos de corrupción, no solamente en la esfera pública, que es como nosotros acostumbramos digamos, hablarlo y verlo, sino también en la esfera de las transacciones entre privados. Entonces, este tema se lo traemos a ustedes a través de un conversatorio que vamos a tener sobre las normas ISO. ¿Qué es lo primero que queremos hablar? ¿Cómo entendemos nosotros en Panamá el cumplimiento? ¿O qué entendemos por cumplimiento en nuestro contexto panameño? La mayoría de las veces lo primero que pensamos es prevención de blanqueo de capitales. Pero adicional a esto, digamos que la rama que más hemos aplicado de lo que es cumplimiento es el cumplimiento para documentos comerciales, ¿no? El típico caso en que una compañía tiene de repente, pertenece a un sector muy específico y necesita por ende cierto tipo de licencias, permisologías en general, que debe otorgarle alguna oficina del gobierno para entonces poder operar.
Y ese es el primer cumplimiento que nosotros acá en Panamá venimos poniendo en práctica y venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Tenemos, por supuesto, actividades que están reguladas por ciertos parámetros específicos y normativas específicas, y por ende, cualquier persona que quiera colocar acá en Panamá un negocio, que quiera desarrollarse en alguno de estos sectores, necesita primero cumplir con normativa básica general, desde materia de laboral, materia comercial, materia ya específica de su sector, de manera tal que ese es el primer paso de lo que nosotros entendemos como cumplimiento. Posteriormente viene la prevención de blanqueo de capitales. Es, digamos, la segunda rama más trabajada de lo que sería el compliance, el cumplimiento, como lo entendemos acá, y viene no solamente desde la existencia, la creación, la promulgación de la Ley 23 en 2015, sino que ya desde antes se venían teniendo modelos de leyes, modelos de cumplimiento, modelos de gestión para el cumplimiento en esta materia de prevención. Y luego, desde hace ya también unos cuantos años, vemos el cumplimiento enfocado en corrupción, en anticorrupción, ¿no? Aún así, lo vemos mucho desde la esfera pública, la corrupción en las entidades públicas, y a pesar de que tenemos algunas normativas para tratar de eliminar este tipo de casos, y a pesar también de que hemos tenido nuestro buen pedazo de escándalos en los últimos años que han afectado bastante la reputación del país, seguimos teniendo una visión que no es tan integral acerca del cumplimiento, de lo que es el compliance. Nosotros, por ejemplo, muy pocas compañías tienen lo que sería un código de ética, un manual, unas políticas de ética. Muy pocas organizaciones tienen desarrollado un programa que tenga que ver con el gobierno corporativo. Son aquellas que nosotros percibimos como compañías grandes. O sea, las empresas que ya son grandes, las organizaciones que ya son grandes, o que por la naturaleza de su negocio necesitan cumplir con ciertas, digamos, estructuras básicas para asegurarse de que no van a tener ciertos riesgos reputacionales. Porque ocurre también con organizaciones sin fines de lucro, suelen tener una estructura a veces hasta más organizada que otro tipo de compañías, porque ellos también están regulados de una manera diferente. Entonces, la realidad de nosotros en nuestro contexto es que siempre esperamos a que se nos aplique algún tipo de normativa, algún tipo de regulación, a que la autoridad diga que tal sector tiene que cumplir con estas obligaciones para entonces nosotros comenzar a desarrollarnos y comenzar a prepararnos también a nivel profesional en torno a estos temas, ¿no? Entonces, las normas ISO en Panamá. ¿Cuál es la realidad de nuestra percepción o qué pensamos la mayoría de las veces cuando hablamos de normas ISO? Lo primero, siempre las vemos asociadas principalmente con la certificación de ISO 9001. Grandes empresas o de repente empresas medianas, pero que se dedican a ciertos sectores específicos, suelen utilizar esta certificación de ISO 9001 precisamente para mostrar que contribuyen con una cultura de calidad en su negocio, sea este cual sea, ¿no? También pasa que organizaciones que forman parte del Estado, oficinas del Estado, suelen embarcarse en un proyecto de implementación y posterior certificación en ISO 9001 para garantizar que sus trámites o sus áreas particulares tienen una estructura de gestión. Aparte de esto, habitualmente si decimos salió una nueva norma ISO, no estamos tan familiarizados con la amplia gama de aplicación que pueden tener las diferentes normas ISO. No es solamente norma ISO 9001. Luego, las normas ISO no son obligatorias para la mayoría de las empresas que se encuentran operando en el país. No tenemos estas regulaciones adicionales donde se nos exija que tengamos, de repente no una certificación, pero por lo menos una implementación,
que tengamos algún tipo de metodología para la trazabilidad dentro de nuestro negocio, de manera tal que no nos vemos motivados a empaparnos con estas normas ISO. Son percibidas como normas muy complejas, que necesitas tener un organigrama muy grande, que necesitas tener una estructura de procesos entrelazados, algo diseñado de una forma muy compleja para entonces poder siquiera pensar en una certificación. Y yo pienso que esto precisamente es lo que hace que muchas personas no tengan tanto interés en las normas ISO, siendo ellas una herramienta maravillosa para todas las organizaciones, indiferentemente de su tamaño. Luego se suele pensar que solo grandes corporaciones, un poco de lo que estaba precisamente mencionando, solo las grandes corporaciones o empresas multinacionales, empresas que tienen presencia en diferentes países y que por una política interna de la marca tienen que tener entonces un sistema de gestión basado en algunas de las normas ISO, son las únicas que van a tener la capacidad, la posibilidad de hacer la implementación de una de estas normas. Y también habitualmente son conocidas únicamente por profesionales de sectores muy específicos, como lo son los servicios de salud, clínicas, laboratorios, los propios médicos, luego sectores de industria, ya sea manufactura, sobre todo en la parte de alimentos, o para los servicios financieros, como sería, por ejemplo, para algunas entidades bancarias que ya sea por políticas internas o por un tema de competitividad, ven en la acreditación de su organización con la norma ISO como algo que les permite precisamente tener una mejora continua dentro del mercado. También aplica mucho para los auditores en temas contables y financieros, que suelen ser los que más mencionan estas normas, por lo menos en el contexto de los sujetos obligados no financieros, como lo son los contadores públicos autorizados, los abogados, entre otros sectores, ¿no? Con esta breve introducción de cuál es nuestro contexto, cuál es nuestra realidad en Panamá en torno a lo que serían las normas ISO, vamos a comenzar a discutir los aspectos que nos parecen más resaltantes acerca de estas dos normas ISO, la de sistemas de gestión antisoborno y la de sistemas de gestión de compliance, que son las que queremos traer a la palestra precisamente en este conversatorio. Siendo Caridad nuestra invitada experta, ella no solamente tiene toda la experiencia profesional que acaba de mencionar a través de su práctica, sino que también es educadora y particularmente para esta normativa ISO, ella forma parte de lo que serían los profesores, los facilitadores de un programa internacional donde se acreditan a diferentes, tanto organizaciones como individuos, para conocer acerca de estas normas y para luego poder desempeñarse como auditores. Entonces, yo voy a estar haciéndole estas preguntas a Caridad, y ella nos va a ir respondiendo desde su perspectiva y su expertise cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, lo primero, tenemos una tanda de preguntas de introducción. Estas son para que conozcamos un poco más acerca de las normas, ¿no? Entonces, la primera de ellas sería, Caridad, ¿cuál es el enfoque de cada una de estas normas? Gracias, María Teresa. Y sí, bueno, vamos a hablar de estas dos ISO en concreto porque son nuestras ISOs de compliance. En primer lugar tenemos la ISO 37001, que es de sistemas de gestión antisoborno. Esta normativa o esta ISO concretamente, ya ambas tienen un enfoque basado en riesgos, pero concretamente la 37001 lo que nos da es un sistema acotado de gestión de riesgos legales enfocado en el mundo del antisoborno. ¿Qué quiere decir? Que esta normativa lo que hace es ver como organizaciones cómo implementamos un sistema para controlar cualquier faceta o cualquier actividad involucrada en nuestro día a día, en cualquier proceso de la organización, en cualquier actividad que lleve a cabo nuestra organización por su rubro, que pueda estar vinculada tanto con el soborno público como con el soborno privado.
Estas dos normativas decimos que tienen un enfoque basado en riesgos porque vamos viendo con el paso de los años cómo todas las normativas vinculadas al compliance están cambiando a este enfoque. ¿Qué quiere decir? Que estamos sufriendo un cambio de paradigma. Como decía María Teresa, en estos momentos Panamá o el contexto panameño está muy abocado a normativas de compliance donde te dicen qué hacer y cómo hacerlo. En cambio, a nivel internacional ya se está subiendo un poquito más el nivel y lo que se hacen son unas normativas en las cuales nos establecen unos lineamientos, unos guidelines, en los cuales nos dicen cuál es el objetivo que tenemos que alcanzar, pero nosotros tenemos que decidir cómo hacerlo. Y lo tenemos que decidir en un enfoque basado en riesgos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que averiguar qué riesgos son a los que estamos más expuestos como organización y atacar esos riesgos. Entonces, cada empresa, como sabemos, es un poquito así por decirlo, de su padre y de su madre. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los sistemas de compliance, cualquier sistema de gestión de compliance, tiene que estar hecho a la medida. Ya, por su parte, y para completar los enfoques que, como decíamos, y hablar un poquito, la ISO 37301 es la más novedosa porque se publicó este año. Es una reforma, realmente lo que está haciendo es derogar la primera ISO en cumplimiento que teníamos, que era de sistemas de gestión de compliance, que era la ISO 19600 del año 2014. Entonces, esa ISO, que era una ISO muy general, ha tenido un lavado de cara, ha derogado la anterior y tenemos este año esta 37301, que es un sistema de gestión de compliance, pero un sistema de gestión de compliance genérico. O sea, hablábamos que la 37001 es un sistema acotado, solo estamos hablando de gestionar el soborno y gestionar todos los riesgos asociados al soborno, y en cambio en la 37001 estamos hablando de todos los riesgos vinculados con el mundo del compliance. Entonces podemos estar hablando ya de riesgos, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, como podemos estar hablando de riesgos en materia de protección de datos o en prevención del blanqueo de capitales. O sea, esta norma nos da una cobertura para poder armar un sistema de gestión de compliance en una materia o en varias materias. Entonces es un sistema genérico como tal. Excelente, me encanta esa respuesta porque definitivamente esta norma, esta 37301, pienso que puede ser muy útil para nuestro contexto precisamente panameño. Ahora cuando nos toca de repente comenzar con las últimas modificaciones a la normativa nacional, nos toca comenzar a hilar un poco más fino, no solamente hacia nuestros programas de cumplimiento en prevención de blanqueo de capitales, sino comenzar a entender un poco más acerca del rol que tiene esta comprensión del riesgo dentro de cualquier gestión asociada al compliance, ¿no? Ahora, ¿cuál es el aspecto que consideras más interesante o beneficioso de cada una de estas normas? Es complicado porque no hay un solo aspecto y elegir uno sería dejar fuera muchos. Ya, pero si tuviésemos que hablar de los aspectos, a ver, evidentemente uno de los beneficios es que ambas normativas, ambas ISO son certificables. Y eso creo que a todos tenemos claro que es uno de los grandes beneficios. Es como cuando yo me certifico en calidad o en medio ambiente o en seguridad de la información, porque como comentaba María Teresa, tenemos miles, literalmente miles de ISOs en las cuales podemos ya estudiar y ver porque regulan pues, prácticamente cualquier aspecto de cualquier organización. Entonces, evidentemente que uno de los aspectos más interesantes o beneficiosos es el hecho de que yo pueda certificar a mi organización, por ejemplo, y decir que mi organización tiene un sistema de gestión antisoborno. Ahí vemos todos que evidentemente tenemos un beneficio, o que tenga una certificación en un sistema de gestión de compliance. Mucho cuidado porque también ahí tenemos dos caras de la moneda. Cuando estamos hablando de sistemas de gestión y de normativas ISO, yo puedo certificar una empresa en su totalidad o yo puedo certificar una oficina, un área, un proceso. Entonces, mucho cuidado porque aquí estamos hablando de compliance. Entonces, ¿qué queremos decir? Que como organizaciones nosotros podemos empezar por un área concreta o un proceso. Imaginamos que queremos certificar en antisoborno nuestro proceso de compras, de inicio a fin, que además suelen ser transversales en las organizaciones.
Bien, pero lo que yo no voy a poder decir es que mi empresa está certificada en gestión antisoborno, porque realmente solo tenemos un pedacito certificado. Entonces, intentemos no pasar esa línea, porque además, evidentemente, al hablar de compliance es contraproducente para nosotros mismos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Otros aspectos que son muy interesantes y beneficiosos, el control. ¿Por qué? Porque en el mundo de compliance todo lo medimos. Lo que no medimos, de hecho, no existe. Entonces, es muy importante el tener en cuenta que cualquier sistema de gestión de compliance lo que nos va a dar es muchísimos datos. Y muchísimos datos para poder monitorear y controlar qué está pasando en nuestra organización. Entonces, vamos a ordenar la casa. Y destacaría otro también de los beneficios más interesantes, que es la cultura del compliance. O sea, ese cambio que se produce dentro de las estructuras, dentro del ADN de las propias organizaciones cuando entramos en el mundo del compliance. Esa cultura, esa tendencia otra vez a volver a los valores, a la ética de los negocios, a la transparencia, que poco a poco, pues entre todos los miembros de las organizaciones, siempre que haya ese compromiso por parte de todos los integrantes de la organización, pues es muy importante o muy interesante más bien ese aspecto y esa generación de esa cultura del compliance. Sí, de hecho yo pienso que una de las cosas que sería para nosotros más beneficioso en nuestro propio contexto nacional es ver en el compliance una oportunidad. Dejar de ver el compliance como un set de obligaciones que debemos pues cumplir, dejar de ver como una serie de pasos que necesitamos obligatoriamente realizar y comenzar a verlo como una oportunidad para tener precisamente controles más eficientes, más efectivos a nivel interno, que siempre va a ayudar a mejorar el negocio, ¿no? Segundo, un asunto de competitividad. El hecho de que yo pueda estar seguro de que mi organización tiene controles internos fuertes, que yo puedo producir datos de calidad, o sea, que mi información, mis estadísticas anuales realmente corresponden con la realidad de mi negocio. Y por supuesto, evitar riesgos reputacionales, evitar salir en un escándalo en los medios de comunicación, sobre todo hoy día que por un pequeño error, precisamente porque tenemos mucho acceso a la tecnología, a las redes sociales, podemos aparecer, nuestra organización puede aparecer en una noticia de una investigación periodística que no significa que esté siendo condenada o que tenga un proceso, pero que de todas maneras tiene un impacto en la reputación de la organización. Entonces, esta cultura de compliance es una cosa que nosotros, particularmente desde MLC, queremos también incentivar, motivar en cada una de las personas que se conecta a este tipo de eventos. Así que en ese sentido estamos 100% de acuerdo y alineados con tu respuesta, Caridad. ¿Cuál consideras que es el reto principal en su implementación? Una organización que quiere hacer la implementación, ¿cuál crees tú que sería ese primer reto o el reto más grande que podrían tener? Al igual que la pregunta anterior, tiene varias respuestas o varios retos, bien, pero vamos a un poquito a sacar a colación dos, que desde mi punto de vista suelen ser los retos principales a los que nos enfrentamos, sobre todo a la hora de implementar. El primero es que no nos gusta ser realistas. Es como cuando pasamos una auditoría, a nadie le gusta quedar mal en la foto. Entonces, muchas veces somos un pelín negacionistas de lo que está pasando en la realidad de nuestro día a día. Entonces, alguien nos contó, alguien nos dijo, o necesitamos la certificación por cualquier razón y lo hacemos, pero no somos conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, lo que estamos es construyendo un sistema de gestión de papel. Y como sabemos, porque muchos de ustedes son abogados, el papel lo aguanta todo. Y el problema es que los sistemas de compliance no están creados o no están diseñados para que se aguanten en papel. Tienen que ser una realidad. Y una realidad que tenemos que vivir en el día a día. Entonces, creo que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es esa falta de aterrizaje o falta de entendimiento de que esto es un cambio de verdad. Otro de los retos principales, falta de compromiso también. O
sea, todos sabemos que uno de los condicionantes para poder implementar un sistema de gestión, y con independencia de que estemos hablando de compliance, un sistema de gestión de riesgos, un sistema de gestión medioambiental, lo que queramos, ya si no tenemos el compromiso por parte del órgano de gobierno y de la alta dirección de la organización, es muy establezco, por ejemplo, una política de regalos e invitaciones, yo pongo unos topes, porque sabemos que ahora llega Navidad, todo el mundo recibe regalos, etcétera, hay que llevar un control, ¿cómo hacemos?, ¿no? Porque evidentemente ahí hay un foco de riesgo legal, sobre todo en temas de soborno, tráfico de influencias, etcétera. Entonces, yo debo de valorar como organización cómo hacerlo, pero si yo establezco esa política, la aplico, la implemento, la estoy controlando y el primero que se lo salta es el gerente general, pues evidentemente mis equipos no van a querer cumplir. O si no, siempre vamos a tener una excusa. Otro de los retos, y saltándome un poquito el protocolo y por hilar, ya es el tema de las consecuencias. Vivimos a veces o muchas veces en un mundo sin consecuencias. O sea, no importa cuántas veces metamos la pata, que no pasa nada. Y ahí es otro de los grandes problemas, porque en el mundo del compliance tiene que haber un régimen disciplinario y además lo tenemos que aplicar, aunque nos duela. Porque en el mundo del compliance, si tenemos una manzana podrida, el contagio es inminente. Y es muy difícil la gestión del cambio dentro de una organización y seguro que eso lo entendemos todos porque en algún momento hemos vivido esos cambios. Entonces, si encima permitimos ya que se salten las nuevas normativas que de manera voluntaria, además como organización, hemos decidido implementar y que por tanto se convierten en obligatorias, pues tenemos ahí un reto que es muy difícil de gestionar. Muy interesante, muy, muy interesante. Definitivamente el compromiso pienso que es uno de los elementos más importantes cuando uno se embarca en una, ya sea la implementación o si siquiera cuando uno quiere pues tomar algunas partes de la norma para calibrar los procesos de la organización y hasta los controles internos, ¿no? Pero sí, el compromiso es uno de los requisitos obligatorios y necesarios si queremos tener éxito en una implementación de la norma ISO, sea la de compliance, sea la antisoborno. ¿Cuáles serían las empresas u organizaciones que se beneficiarían más de implementarla? En realidad son todas, pero si bien es cierto que si estamos en empresas que de alguna manera, por ejemplo, contraten con el Estado, normalmente, o vamos viendo cada vez más en varias legislaciones, cómo los estados o las organizaciones públicas van otorgando en las licitaciones públicas determinados puntajes adicionales por tener o haberse adaptado a estas normativas ISO, o en el mundo internacional. Evidentemente, si yo desde Perú quiero contratar con una empresa panameña, a mí me va a dar más garantía si la empresa está certificada, por ejemplo, con un sistema de gestión antisoborno. Entonces, eso de alguna manera se convierte en una herramienta, por decirlo así, una herramienta competitiva o una herramienta en la que vas a destacar de alguna manera frente a la competencia en el mismo sector. Entonces, siempre enfocado ya, pero, o sea, siempre enfocado al mundo internacional, pero en realidad cualquier empresa se beneficia de la implementación de las ISOs de compliance, porque de hecho son normas diseñadas para implementarse en cualquier organización, con independencia del tamaño, con independencia del personal que tenga, con independencia del rubro. Simplemente tenemos que adecuarlas a nuestro contexto, a dónde nos estamos moviendo, dónde realizamos nuestras actividades, dónde vendemos nuestros bienes, cuánto personal tenemos, porque evidentemente yo no puedo poner 10 protocolos si tengo una persona trabajando. Entonces hay que ser siempre un poquito ya racional y sobre todo ya proporcional con nuestra organización y con lo que realmente estamos haciendo. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Veamos ahora el siguiente set de preguntas que está más enfocado hacia ventajas de conocer, no solamente implementar, conocer, implementar
estudiar estas normas desde la perspectiva de negocio, de nuestras organizaciones, ¿no? La primera pregunta de las ventajas sería, ¿qué parte o aspecto de estas normas te parece que es más innovadora? Bien, pues en realidad la ISO 37001 sí fue más innovadora en su momento, ya la 37301 como que la teníamos ya un poquito más resabida, pero la 37001 realmente sí fue innovadora por el hecho de que por primera vez teníamos a nivel internacional un sistema de compliance acotado, o sea, muy ajustado a una conducta o a unas conductas muy específicas además, y eso fue muy innovador. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, de golpe, ya no solo teníamos la normativa americana por excelencia o la de UK, que eran las dos entre las que nos movíamos, pero no estaban aterrizadas en nuestras legislaciones, y nos encontramos pues, con un sistema de gestión antisoborno que está homogenizado a nivel internacional y armonizado a nivel internacional. Entonces, si tú en tu legislación tenías en el Código Penal los dos delitos, o sea, el soborno a funcionarios públicos o cohecho, como habitualmente se le llama, y la corrupción entre privados o soborno privados, o dependiendo de cómo lo llamemos en cada una de las legislaciones y códigos penales, ya tenías aterrizada la norma, solo era pues un poco arremangarte y empezar a trabajarla en función a tu contexto y a tu organización, pero ya tenías todo el cuadro y marco legislativo. ¿Por qué decimos esto? Porque hay veces que cuando queremos aplicar normativas internacionales, principios internacionales, buenas prácticas internacionales, resulta que nos encontramos con que nuestra legislación nacional no está alineada. Entonces tenemos una problemática a la hora de intentar trazar o a la hora de terminar de entender cómo aplica una normativa que nuestra legislación todavía no está previendo. ¿Bien? Entonces, ese yo creo que fue el aspecto más innovador, ese sistema acotado como tal. El aspecto más innovador de la 37301 es que convirtió una normativa que se creó un poquito pues, para tener unas guías, unas pautas sobre cómo actuar en un sistema de gestión de compliance, pero a nivel muy genérico, en una norma certificable. Entonces, ahora, como decimos, el límite es el cielo, porque podemos ya armar todas las normativas que queramos de nuestra legislación, porque siempre hay que aterrizarlo, pero todas aquellas normativas vinculadas a compliance e incluso extralimitarnos, o sea, ir un poquito más allá. Y entonces ver cuál es el contexto legal de un área concreta, por ejemplo, pongamos recursos humanos, ya, o un área de logística, y ver si tengo, por ejemplo, obligaciones medioambientales, las puedo incorporar. Como decíamos, seguridad en el trabajo, protección de datos, entonces podemos ir un poquito más allá. Entonces eso también ha sido bastante innovador. Igual esta normativa todavía es muy reciente. Claro, claro, por supuesto. Definitivamente en la medida en que comience a utilizarse más y en la medida en que más organizaciones se certifiquen con esta normativa, seguramente iremos viendo aplicaciones innovadoras de esta norma. La siguiente pregunta que tenemos para ti es, ¿qué beneficios traería utilizar la norma para el diseño de controles y políticas internas, aun cuando no se tenga planificado realizar la implementación propiamente, ¿no? Sabemos que, definitivo, hace falta cierto nivel de compromiso, hace falta también la asignación de recursos, que sea digamos, de manera consona con el objetivo que se quiere lograr. Y ahora, posterior a la pandemia, muchas organizaciones pueden tener la voluntad de mejorar a nivel interno y no tendrán la capacidad, la posibilidad de realizar la implementación propiamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué beneficios puede traer utilizar esta norma para el diseño de controles internos? Sí, con independencia de que realmente implementemos o no estas dos ISOs, ya ambas nos dan ideas. ¿Qué quiere decir? Que la normativa, las dos ISOs de hecho, porque por eso fue todo el cambio ahora de la 37301, ambas normas tienen como una especie de cuerpo normativo, por decirlo así, donde te dice los requisitos, o sea, qué tienes que hacer como organización para cumplir. Pero ambas normativas tienen un anexo
en el cual lo que nos dan son ideas, nos dan pautas de cómo aplicar determinados preceptos. Entonces, apliquemos o no esta normativa como tal, simplemente el hecho de leerla nos va a abrir los ojos probablemente y nos va a resolver problemas internos que no sabíamos muy bien cómo definirlos o cómo terminar de gestionarlos. ¿Ya? Por ejemplo, todos dentro de las organizaciones, como decíamos, y ahora que se acerca Navidad seguro, tenemos un problema con los temas de donativos, con los temas de regalos y con los temas de invitaciones. Hay organizaciones que son más radicales y dicen, bueno, pues ya no aceptamos, o sea, ni se aceptan ni se dan. O sea, ni hacemos invitaciones, ni hacemos regalos, ni tampoco se reciben. Se prohíben totalmente. Hay otras organizaciones que no son tan radicales, que lo que hacen es establecer una serie de controles que pueden ser pautas, como por ejemplo, si está por encima de un determinado importe necesitas una autorización, o hay otras organizaciones que dicen, pues no, todo lo que se reciba se guarda en un almacén y el 24 se sortea entre todo el personal. O sea, va a depender mucho de la organización, pero ahí en realidad, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es intentar acotar los riesgos que están vinculados a esos regalos e invitaciones que son costumbres adquiridas, que muchas veces nuestras áreas comerciales necesitan, que muchas veces nosotros ya estamos acostumbrados a que eso pasase, bien, pero que vamos viendo con el paso de los años que cada vez nos van a ir rechazando más cosas, ya, o que cada vez nos vamos alineando mucho más. ¿Por qué? Porque estamos intentando proteger de alguna manera a la organización y a los dirigentes de la misma. ¿De qué? De que se malinterpreten como un soborno público o un soborno privado, ¿no? Prácticamente todas las organizaciones a nivel actual ya tienen prohibido el hacer regalos a funcionarios públicos para evitar, de hecho, varios delitos asociados con funcionarios públicos. Pero hay muchas organizaciones que no se han parado a plasmarlo en el papel, o que no son capaces de controlarlo, o que no han creado un protocolo de lineamientos de actuación con funcionarios públicos, por ejemplo. Entonces, estas normativas, con su sola lectura, ya nos van a dar ideas, ya nos van a dar algunas pautas, algunos lineamientos para que nosotros podamos aterrizar dentro de la organización, y con ello lo que vamos a mejorar muchísimo es el control interno. Porque compliance, y para los que no lo sepan, pero seguro que algunos ya lo saben, es lo que llamamos nuestra segunda línea de defensa dentro de las organizaciones, es la parte de supervisión y control. Entonces, como decimos, con el simple hecho de leerlos, ya nos van a ayudar como organizaciones. Sí, yo pienso que muchas veces una de las cosas que nos hace más falta es tener guías específicas, casi ejemplos, que nos vayan orientando en qué tipo de controles puedo yo implementar y qué tipo de, o cómo puedo enfocar mis políticas internas hacia establecer esos controles que realmente mi organización necesita. De manera que para todos los asistentes, definitivamente los invitamos a que revisen estas normas para que puedan entonces ampliar un poco su percepción acerca de estos controles internos, y las posibilidades son infinitas, ¿no? La siguiente y última pregunta de este set de ventajas sería: ¿qué debo evaluar a nivel interno en la empresa u organización para saber si estamos listos para apuntar a la implementación? Habría que evaluar muchos aspectos ya en la realidad del día a día, pero fundamentalmente lo que tenemos que evaluar es si nuestra gerencia general, junta general de accionistas, el órgano de gobiernos que tengamos, consejo de administración, directorio, gerente general, y así realmente hay ese compromiso por implementarlo, pero implementarlo de verdad. En segundo lugar, lo que tenemos que evaluar es el tiempo. ¿Tenemos o no tenemos tiempo? O sea, en el día a día nos encontramos con organizaciones que sí, estaban muy motivadas al inicio, pero una implementación no son 2 meses. Ojalá lo fueran, pero no es una realidad. Entonces,
es importante que ese tiempo, porque luego en el día a día todos sabemos que inicia a las, no sé, 7, 8 de la mañana, dependiendo de cada uno, y tú tienes una lista de lo que quieres hacer durante el día, y acaba el día y has hecho 2 cosas de la lista y el resto ha sido más o menos como nos ha aparecido, ya hay todo lo que ha pasado, porque muchas veces pues, nos dedicamos a apagar incendios. Entonces es importante saber qué tiempo disponemos, de qué recursos disponemos. Ya, y recursos no solo son a nivel monetario como tal, sino cuántas personas vamos a tener a dedicación parcial o total, ya si vamos a poder dotar de recursos, capacitar a nuestro personal, formarlo adecuadamente, darle esos skills, si hay ese compromiso y por tanto ya si necesitamos, por ejemplo, pues no sé, un determinado software o necesitamos contratar un tercero para que nos ayude o cualquier otro aspecto que realmente la organización lo vaya a soportar como tal. Ya el hecho de que ya estemos más o menos adecuados a tu normativa no tiene por qué ser un condicionante, la verdad. O sea, no es lo que evaluamos a nivel interno. A nivel interno más evaluamos sobre todo tema de costos, tema de tiempo, tema de compromiso. Muchísimas gracias por esa aclaratoria. Por supuesto, lo primero que se suele pensar es que para poder proceder con la implementación de cualquier otra norma ISO, debo tener primero 9001. Esa es la percepción general, y definitivamente el hecho de que tú como experta nos expliques que lo que debemos analizar es nuestras propias posibilidades y capacidades como organización, es algo que puede ayudar mucho a aquellos que estén interesados en dar ese paso. Vamos ahora a el último set de preguntas, que está enfocado más hacia los retos. Y con la primera pregunta queremos saber, ¿por dónde puedo iniciar si en mi empresa u organización no estamos familiarizados con las normas ISO en absoluto? Ya, si no estamos nada familiarizados con ninguna norma ISO, por donde debemos empezar es por formarnos. O sea, creo que eso tiene que ser esencial. O sea, debemos de decidir dentro de mi organización cuáles van a ser las personas que de una manera u otra van a intervenir, ya que suelen ser pues normalmente personas de rango gerencial o de alta dirección, de diferentes áreas, porque al final es un trabajo de todos. Y a la hora de levantar riesgos, aunque la persona de logística no entienda de legal, pues para eso tienes al abogado o a la persona de compliance que le va a explicar qué es lo que estamos buscando, pero la persona de logística es la que está en el día a día de logística, igual que el gerente de compras es el que está en el día a día de compras. Entonces, por mucho que el área legal revise los contratos de compras, no está en la realidad del día de compras. Entonces, es importante que capacitemos no solo a las personas que a lo mejor pudiésemos entender que deberían de estar más familiarizadas por ser normas con alto contenido legal, como son pues, los auditores, los abogados, los contadores, si queréis también, personas vinculadas más a eso, sino que deberíamos de involucrar y formar a distintas personas. O también lo que podemos hacer, y es un ahorro de costes para muchas organizaciones, es formar a las áreas pues, o a determinadas personas dentro de nuestra organización que luego repliquen a la interna. Entonces, a la interna nos vayan formando a todos y lleven un poquito pues, la batuta de cómo vamos a ir incidiendo. Evidentemente necesitamos el apoyo ya o formación necesaria para irnos familiarizando con ISO. ¿Por qué? Porque la metodología de trabajo, lo que tenemos que ir haciendo en el día a día, el proyecto como tal y el enfoque, pues evidentemente si nunca hemos hecho o nunca nos hemos enfrentado a una normativa ISO va a ser un cambio bastante radical, porque si decidimos, imaginemos ya, poner a un abogado al mando, que es una buena opción, pero que no es limitante la formación de abogado para estas normativas, ya a lo mejor el abogado cuando lo enfrentemos para que haga una contextualización y nos desarrolle un FODA o un DAFO, dependiendo de cómo lo llamemos, ya pues a lo mejor alucina un poco,
porque nunca lo ha hecho. O cuando tenga que levantar riesgos y hacer determinadas entrevistas y entender de los procesos internos de la organización, a lo mejor se pierde también. Entonces, mejor si armamos un equipo multidisciplinar y si vamos a empezar de cero, que todos estemos un poco en el mismo nivel de formación para luego ir capacitando al resto de la organización. Uno de los principales... de hecho, es una de las herramientas fundamentales en materia de ISO y en materia de compliance en general es la formación, la capacitación, la comunicación adecuada al interno de la organización, porque si no, no funciona. O sea, si yo no voy contando, si yo no voy capacitando de los nuevos protocolos, de los nuevos lineamientos, de las nuevas estructuras que estamos generando en estos sistemas de gestión, bien antisoborno, bien compliance, es muy difícil que luego mi organización se pueda adaptar. O sea, yo voy a ir cambiando y voy a ir, de alguna manera, nutriendo los procesos dentro de la organización y alineándolos con el mundo del compliance. Entonces, no sé, imaginemos un ejemplo muy sencillito, el área de compras. ¿De acuerdo? El área de compras pues, tiene una serie de metodología para seleccionar proveedores. Entonces, si yo me doy cuenta desde el punto de vista de compliance que ahí tenemos un riesgo, ¿por qué? Porque tengo personal que hace 10 años que no rota. O porque tengo proveedores que hace 10 años que contratan con nosotros, que a lo mejor son los mejores, pero llevamos 10 años sin evaluarlos. Entonces, si nos damos cuenta que tenemos una serie de riesgos, si vamos a mejorar, porque esto no es entorpecer el negocio, compliance no se trata de eso, compliance tiene que estar alineado con el negocio, no es un stopper del negocio. Ya si nosotros detectamos una serie de riesgos, vamos a mejorar el procedimiento de selección de proveedores y vamos a establecer unos criterios específicos, en los cuales luego pueden haber incluso excepciones, no hay problema, y evidentemente no se trata igual a un gran proveedor que a un proveedor chiquitito, y evidentemente no es igual el proveedor que me está soportando el 80% del negocio que el que me está soportando un 5%, y no es lo mismo comprar pues, material de construcción que una grapadora, no es igual. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo y vamos a ir mejorando. Entonces, las personas del área de compras las tendremos que formar, porque si no, ¿cómo van a ser capaces de poder hablar y seguir ese procedimiento con los proveedores si no las hemos formado y no les hemos explicado por qué lo estamos haciendo? Entonces, es importante esa comunicación. Creo que me estará limitado un poco. No, de hecho me parece que está perfecto. Anteriormente tú misma habías traído a colación la importancia de tener una cultura de compliance. Y esto que acabas de mencionar, de hecho, está íntimamente ligado. Que cada una de las áreas pueda entender cuál es su rol en tener una participación más activa y entender por qué los controles están diseñados como están diseñados y por qué es importante conocer a mi proveedor y por qué es importante conocer a mi cliente. Que cada una de las personas que lleva una tarea específica que sea parte de uno de nuestros procesos claves dentro de la organización entienda esto para qué sirve en ya el panorama más amplio, ¿no? Entonces me parece que tu respuesta, lejos de extralimitarte, ayuda a complementar lo que ya hemos venido hablando. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿en cuánto tiempo mi empresa u organización puede aspirar a realizar la implementación de cualquiera de estas normas? Creo que esta es la pregunta más difícil del día de hoy. La verdad es que aquí vamos a sacar el comodín del depende, porque es real. Haciendo una media entre 6 meses y 1 año. Puede parecer mucho, pero no lo es. De verdad que no. ¿Y que lo podemos hacer en 2 meses? Sí, pero toda la organización tiene que estar trabajando en ello, porque si no es casi inviable. Porque recordemos que una parte es todo la base del propio sistema, o sea, para poder generar un sistema de gestión antisoborno, un sistema de gestión de compliance, primero tengo que conocer perfectamente la organización y hacer un levantamiento de información y de realidad, de actividades, de bienes, de servicios, de todo, ya enfocándonos en riesgos legales para poder tener información, posteriormente saber qué estamos haciendo para poder paliar esos riesgos, y una vez que
sé realmente qué tengo, ya, porque hay muchas organizaciones, por ejemplo, que tienen muchos procedimientos, pero nunca los han aterrizado, ni los han procedimentado, no los han protocolizado. Entonces los tienen un poco en el aire y a lo mejor llevan 15 años haciendo lo mismo, ¿eh? Y para ellos es un procedimiento como si estuviera escrito, pero no lo está. Y eso se tarda un tiempo. Ya hay organizaciones que son muy burocráticas, hay otros que no lo son, hay otras que les encanta el papel, hay otras que son ya digitales o nativas digitales. Entonces, depende muchísimo de la organización. Pero una vez que hemos identificado todos los focos, hemos empezado a establecer nuestras medidas de mitigación, que normalmente van muy de la mano a formaciones, comunicaciones, elaboración de protocolos, políticas, decálogos, códigos ya de ética, conducta, dependiendo de la organización, etcétera. Entonces, una vez que hemos implementado todo esto, hay que medirlo, se lo dijimos al inicio. Entonces, generar evidencia no es tan sencillo. Entonces, si yo establezco, por ejemplo, esa política de regalos, yo tengo que decidir cómo la voy a controlar. ¿Y cómo la voy a controlar si ya las autorizaciones y si resulta que no te las han querido dar? ¿Cómo cubrimos a la empresa? Pues, ¿qué se hace normalmente? Pedir una DJ anual. Claro, pero para una DJ anual tiene que haber pasado un año. Entonces, vamos a ir viendo cómo no es tan sencillo ya a la hora de ajustar y que digan, no, en 2 meses está la norma y te certifica. Un poquito más complicado que eso, ¿no? Aspirar a una realidad de 6 meses a un año es lo normal. Como decimos, hay empresas mucho más involucradas, van más rápidas, hay otras menos involucradas, rápidas, y de hecho lo hilo un poquito con la última pregunta, también depende de nuestros recursos. No solo del presupuesto, no es necesario un presupuesto elevado para realizar una implementación, lo que hay que tener es muchas ganas. O sea, muchas ganas porque es un trabajo arduo y necesario, o sea, porque todo, como decíamos, en realidad son beneficios, pero hay que ser conscientes de que es un trabajo. Claro, y también ocurre un proceso de maduración cuando se empieza a levantar la información. Si es una empresa, una organización que no tiene descritos sus procesos, no los tiene por escrito, no ha levantado una política escrita, comienzan a levantar esta información y al escribirlo, al redactarlo, se dan cuenta de que hay ciertas partes que pueden ir mejorando. Se dan cuenta de que en realidad, como estamos enseñando los procedimientos de boca en boca, llega un personal nuevo y la persona que está en esa área y tiene más tiempo trabajando es la que le enseña, siempre en ese intercambio de información se pueden estar perdiendo detalles y nos vamos a dar cuenta de que a veces una misma área con nada más 4 personas está ejecutando un procedimiento con variaciones. Y allí vamos a empezar a notar cuáles son las oportunidades de mejora para cada uno de esos procedimientos que se están documentando, y va a haber un proceso de maduración también internamente en la empresa. Entonces sí, definitivamente creo que esa línea de tiempo que tú otorgas, que tú estás mencionando, va a depender de no solo el factor de recursos, sino también el factor de cuál es el punto de partida de esa organización. No es lo mismo una organización que ya tiene una estructura y que ya ha dedicado una cantidad de tiempo en el pasado a documentar sus políticas, sus procedimientos, tener instructivos para los empleados disponibles para que puedan entonces apoyarse en el día a día, que una empresa que nunca ha levantado documentación y depende, que creo que pasa mucho en nuestras empresas acá en Panamá, un área depende de que hablemos de la práctica de abogados, este abogado es la cabeza del área de sociedades y fundaciones y él es el que sabe cómo se hace. Entonces, va a tomar, por supuesto, un poco más de tiempo, siempre que exista la disposición de avanzar y de hacer las cosas correctamente, pues pienso que estos tiempos no necesariamente tiene que pasarse de un año, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la pregunta de si es necesario contar con un presupuesto elevado para realizar la implementación, ya no la respondiste, definitivamente no es algo, no es algo obligatorio. Necesitamos recursos que pueden ser tiempo, personal, por supuesto, presupuesto,
Y esto también va a depender entonces de nuestro punto de partida, del tamaño de la organización y de muchos otros factores. Entonces, si tienes algo más que agregar, puedes hacerlo en este momento. Pues en realidad comentarles, ¿no?, que el aplicar estas normativas para muchas organizaciones es como un despertar de un momento de letargo en el cual pues hemos pasado por una serie de escándalos que para bien o para mal nos han tocado a todas las empresas, acabamos y seguimos viviendo esta bendita pandemia que nos está acompañando, ya, y el hecho de aprovechar y ver como una oportunidad el implementar estos sistemas de gestión antisoborno, estos sistemas de gestión de compliance, el entender que además el compliance no es una moda, ha venido para quedarse, no va a ser pasajero, esta es la nueva realidad en la que nos vamos a mover todas las empresas. Si bien puede ser con ISO o con cualquier otra normativa, como decíamos, vinculada al compliance o simplemente el que queramos empezar pues, a gestionar adecuadamente ya los conflictos de interés dentro de la organización. O sea, cualquiera que sea nuestra motivación, ya va a ser un punto a nuestro favor y si lo aprovechamos de la manera adecuada y de la manera transparente e íntegra como estábamos hablando, es una oportunidad además a nivel comercial. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias por ese comentario, Caridad. Ya, pues con esto queremos pasar a agradecerles a todos los participantes por haber conectado el día de hoy. Asimismo, agradecerle a nuestra expositora invitada por habernos ayudado a comprender mejor lo relacionado con estas normas ISO que son aplicables a nuestra gestión de compliance, e invitarlos también a que sigan pues a nuestra empresa, tanto MLC como Alimaló, en redes sociales para que puedan conocer más acerca del trabajo que estamos realizando. Mucho de ese trabajo es educativo para ustedes, para crear conciencia y pues aportar a esta construcción de una cultura de compliance, ¿no? Muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Aquellas personas que tengan preguntas pueden irlas colocando en el chat y las iremos entonces leyendo. Vamos a dar unos minutitos para ver un par de preguntas. Aquellas que no tengamos oportunidad de leer podrán enviarlas por correo electrónico al mismo correo del cual les llegó el link del evento y nos comprometemos a respondérselas posteriormente, ¿no? Por acá nos preguntan, ¿podrían comentar brevemente el rol del Compliance Officer, su rol principal en las empresas, qué nivel de responsabilidad tiene frente a fraudes que se puedan dar? ¿Lo quieres comentar tú, María Teresa? O... Digo, preferiría que tú nos dieras tu opinión al respecto y luego yo cerrar. Ya, el Compliance Officer es una de las figuras fundamentales en ambas ISO, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la ISO 37001, como se le denomina, es función de cumplimiento antisoborno, porque hay que ponerle el apellido, es muy importante. Y cuando hablamos de la 37001 se le llama la función de compliance. Al final lo acabamos llamando Compliance Officer o oficial de cumplimiento y le ponemos ese apellido como decíamos, o gerente de ética, ya va a depender mucho de las organizaciones. Se ha generalizado mucho como Compliance Officer. Los roles fundamentales en materia de ISO son un rol de diseño, o sea, es la persona que solemos llamar entre el arquitecto o malabarista, porque está entre todas las relaciones que tiene que generar interdepartamentales y para poder fluir en sus tareas del día a día, y al mismo tiempo es la persona que está diseñando realmente ya y que va a hacer todo el diseño y la implementación porque le han delegado, por decirlo así, esas funciones, que se las da también la normativa, pero por parte de la alta gerencia y del órgano de gobierno. Entonces hay una parte fundamental del rol que es ese diseño,
la segunda función, que es crucial, que es la supervisión, el control. Como decíamos, la segunda línea de defensa lo que hace realmente es estar supervisando. O sea, una vez que ha diseñado determinados controles, determinados protocolos, lo que se hace desde el punto de vista del compliance officer o la función de compliance es formar adecuadamente a las personas involucradas para que sean las que ejecuten los controles, y desde compliance lo que se hace o lo que hacemos es supervisar la correcta ejecución. ¿Que resulta que hemos diseñado un control que no funciona? Se cambia. ¿Que resulta que una de las medidas que habíamos diseñado parece que esa está siendo contraproducente o que estamos generando un cuello de botella? La modificamos. Estos sistemas están diseñados para que siempre entremos en lo que llamamos el círculo de Deming, ya el círculo al final de mejora continua, bien, en el que tenemos que estar. Y otro de los roles fundamentales es el ser la persona o personas, porque puede ser un órgano colegiado o varias personas que ocupen la función, es ser los referentes en el mundo del compliance. O sea, que haya una política de puertas abiertas, el que se puedan resolver las dudas, el que formen al personal, lo capaciten, que no haya ese miedo a que se convierta un poco en una caza de brujas o que va a haber represalias si pongo una denuncia o no la pongo. ¿Ya? Entonces tienen que convertirse en esa persona de confianza a la cual, cuando por ejemplo, no sé, el director comercial se le ocurra entrar en un nuevo territorio, diseñar un nuevo producto, sacar un nuevo servicio, y diga, uy, espera, vamos a hablar con el compliance officer, no vaya a ser que estemos generando más riesgos. ¿Ya? Y que al mismo tiempo la persona que está detectando que su compañero de al lado está llegando a unos tratos un poco extraños, también lo ponga de manifiesto. Entonces tiene que ocupar todos esos roles, ya, porque al final normalmente la función de compliance o el compliance officer es una función bastante multidisciplinar. Entonces tiene muchas aristas. En relación con temas de fraude, pues va a depender mucho del grado de implicancia. Del grado de implicancia entre si resulta que está encubriendo un fraude o resulta que lo está detectando el fraude, cómo actuamos como organización, si finalmente lo ponemos o no en conocimiento del Ministerio Público o no, si intervienen cuerpos y fuerzas de la policía o no. O sea, va a haber muchas aristas como para decirte el nivel de involucramiento. Si bien es cierto que por ahora no hay legislaciones donde haya una responsabilidad penal como tal, como sí la hay, por ejemplo, en materias como prevención de blanqueo de capitales o prevención de lavado de activos, donde la figura del oficial de cumplimiento sí que tiene una derivación o un tema de responsabilidad penal por temas de ocultamiento, etcétera, o por no poder ejercer su función con la autonomía e independencia necesaria. Entonces, va a depender, como decimos, de en qué caso concreto nos estemos planteando, ¿no? Pero espero con esto haber contestado a la pregunta. Sí, de hecho, yo solo quisiera agregar que el rol va también a depender, específicamente en nuestro contexto, de la normativa que regule el sector, ¿sí? Esta respuesta y este webinar es específicamente para hablar acerca de estas normas ISO, por ende, este es el contexto que estamos planteando. Ya si se trata de un oficial de cumplimiento en una entidad financiera, los lineamientos los va también a establecer la entidad que supervisa, en este caso, por ejemplo, para nosotros, la Superintendencia de Sujetos No Financieros es quien establece los límites de las responsabilidades y demás para los sujetos no financieros. Asimismo, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos, son los organismos que establecen estos límites y que también en muchos de los casos, sobre todo la Superintendencia de Bancos, tiene el rol mucho mejor definido. Nos dice qué se debe esperar de un oficial de cumplimiento. Entonces, la intención es que con los lineamientos normativos específicos del contexto panameño, nosotros podamos enriquecer la actuación de este oficial de cumplimiento con aquellas cosas contempladas dentro de las normas ISO.
Ya entonces, como no tenemos más preguntas de momento, les insisto en que cualquier pregunta adicional nos la pueden hacer llegar por correo electrónico. Con esto vamos a dar cierre a la actividad del día de hoy. Nuevamente quiero, por parte de MLC y Co, agradecerles a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que nos están viendo en las distintas plataformas, y asimismo darle un agradecimiento a la licenciada Caridad Molina y a Lima Law Consulting por acompañarnos en este evento. Le doy entonces oportunidad a Caridad de despedirse de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la asistencia y ha sido un enorme placer el poder compartir la tarde de hoy con todos ustedes y hablar del mundo del compliance tan maravilloso. Muchísimas gracias, María Teresa, por la invitación. De verdad que ha sido un placer. Muchas gracias, Caridad. Muchas gracias a todos. Nos veremos la próxima.